Hola jóvenes estudiantes de la clase de Biología 2, bienvenidos sean. El tema programado para el día de hoy es el de gametogénesis. A modo de preguntas de exploración de saberes, primera pregunta, ¿qué tipo de células se muestran en la imagen? ¿Cómo se llaman esas células? ¿Y cómo se forman estas células? Primero, las células que se muestran en la imagen son un tipo de células sexuales que participan en la fecundación. También se pueden denominar gametos. ¿Cómo se llaman esas células? Espermatozoide y óvulo. ¿Y cómo se forman estas células? Estas células, recordemos que es importante en estas células, las células sexuales, lo que es el proceso de meiosis, pero también son producidas por otro tipo de células especializadas que se van a localizar ya sea en el aparato reproductor masculino o en el femenino. Vamos a decir entonces que la gametogénesis es el proceso de formación de células sexuales, ya sean células sexuales femeninas o sean células masculinas, también gametos, les había dicho que se podían llamar, y pues la espermatogénesis se realiza en los testículos, que son el órgano reproductor masculino, y el resultado es la producción del gameto masculino llamado espermatozoide. Se lleva a cabo en lo que es los testículos de los hombres, perdón, mientras que la ovogénesis se realiza en los ovarios de la mujer, que son los órganos reproductores femeninos, y el resultado es la formación del gameto femenino llamado óvulo. Como les decíamos entonces en la diapositiva anterior, que la ovogénesis se lleva a cabo en los ovarios, en donde hay unas células especializadas en producir lo que se llaman los ovogonios. Estos ovogonios van a ser producidos por las células especializadas, células germinales, que la especialidad de ellas es esa. Bueno, al producir los ovogonios, sería en la fase de multiplicación, se producen los ovogonios, las células germinales van a contener el número diploide de 46 cromosomas. En la fase de crecimiento, los ovogonios, están aquí, también se pueden llamar ovogonias, depende cómo lo quieran llamar. En la fase de estos ovogonios van a crecer, van a aumentar su tamaño para convertirse en ovocitos primarios, que sería en la fase de maduración. En la fase de crecimiento, en la fase de maduración, lo importante es la formación de otras dos células. En la fase de maduración se van a formar otras dos células con 23 cromosomas cada una, pero de tamaño diferente. Una va a recibir casi todo el citoplasma que miramos aquí arriba y otra va a recibir muy poca cantidad de citoplasma y que se va a denominar cuerpo polar. Esto va a ser en lo que sería la meiosis 1, implicando aquí la meiosis 1. Después, en cuanto a la meiosis 2, el cuerpo polar va a producir otros dos cuerpos polares y el ovocito va a producir un óvulo y un cuerpo polar. Todavía la meiosis 2 no está completa en este proceso porque en el óvulo se va a completar la meiosis 2 solo si este es fecundado, si no, pues el óvulo se va a echar a perder, igual que los otros
cuerpos polares que miramos aquí en pantalla. En estos cuerpos polares no es posible la fecundación. La fecundación nada más se podría dar en el óvulo de la mujer. En cuanto a la espermatogénesis, decíamos que la espermatogénesis en las células germinales, también hay células germinales en los hombres y estas se van a encontrar en los tubos seminíferos de los testículos y van a producir espermatogonios en lo que sería la fase de proliferación. En la fase de crecimiento del espermatogonio va a aumentar de tamaño hasta convertirse en espermatocitos primarios que van a tener siempre el 46 cromosomas. Después, en la fase de maduración, el espermatocito primario, mediante la primera división meiótica, va a producir espermatocitos secundarios, los cuales sí van a ser haploides, que quiere decir que van a tener 23 cromosomas cada uno. Luego los espermatocitos van a sufrir la segunda división meiótica y cada uno de estas células van a producir dos espermátidas haploides. Ya por último, en la fase de diferenciación, que está aquí, sería la cuarta fase, en esta pues las espermátidas se van a convertir en espermatozoides con el desarrollo característico de lo que es la cola o flagelo, que este pues sabemos que es el que le da la característica a los espermatozoides de volverlos altamente móviles, con lo cual ellos pueden desplazarse hasta lograr su objetivo, que sería el objetivo final, la fecundación del óvulo. En comparación entonces entre la ovogénesis y la espermatogénesis, encontramos que la ovogénesis ocurre entonces en los ovarios de las mujeres, mientras que la espermatogénesis ocurre en los testículos de los hombres. La ovogénesis ocurre antes de nacer, no quiere decir que al nacer una mujer está apta para ovular, sino que a diferencia de la espermatogénesis, las dos divisiones meióticas de la ovogénesis pueden ser no consecutivas. ¿Qué quiere decir? Que en las mujeres la primera división mitótica de todos los ovocitos comienza en el ovario embrionario, pero se detiene en profase 1. Ahí va a estar en profase, como por decirlo así, en pausado, y después, muchos años después, va a continuar la meiosis antes de la primera ovulación y la segunda división meiótica se va a completar después de que el óvulo sea fecundado, solo si el óvulo es fecundado, mientras que la espermatogénesis inicia con la pubertad. La ovogénesis va a darse a partir de lo que es la ovogonia y en los hombres la espermatogénesis se va a iniciar a partir de la espermatogonia. En cuanto a, podríamos decir como un índice de efectividad, un porcentaje de efectividad, pues la formación de óvulos va a implicar también la formación de 3 cuerpos polares, los cuales no van a poder ser fecundados, sino que solamente el óvulo, mientras que en la espermatogonia da un índice de efectividad de que se van a formar 4 espermatozoides. Cada uno va a poder tener la característica de fecundar al óvulo. El ovocito secundario solo se forma si el óvulo es fecundado, va a complementar entonces la segunda meiosis, solo si el óvulo es fecundado, mientras que las dos meiosis se van a dar en lo que es la espermatogénesis y la mujer nace
con un determinado número de ovogonias de aproximadamente 400.000, mientras que los hombres pueden producir espermatozoides durante toda la vida. En resumen, diríamos entonces que la gametogénesis es el proceso de formación de gametos sexuales femeninos y masculinos. Los óvulos representarían los gametos femeninos y los espermatozoides representarían los gametos masculinos. La ovogénesis ocurre en los ovarios y finalmente en las trompas de falopio cuando se da la fecundación. La espermatogénesis ocurre entonces en los testículos. La ovogénesis se completa cuando ocurre la fecundación, mientras que la espermatogénesis ocurre en un ciclo alrededor de 75 días. Queda también entonces que la asignación número 3 correspondiente al tema gametogénesis, en la cual pues ustedes van a realizar la actividad específicamente de dibujar la ovogénesis y la espermatogénesis, que incluyen lo que es la definición de cada una de ovogénesis y espermatogénesis, fases y dibujo de cada división, lo cual lo van a subir posteriormente al link en pantalla, al link de formulario, que también se les va a poder compartir en lo que es el grupo de comunicación de la clase. Y esto es todo, jóvenes. Muchas gracias. Tengan feliz fin de semana.